Usualmente el líder de una empresa, de una institución o de una organización lleva la responsabilidad del fracaso o el éxito de la entidad que dirige. Es así. Entonces, la iglesia usualmente usa la misma medida para determinar quién es responsable si la iglesia está creciendo, si la iglesia no está creciendo. Lamentablemente, los pastores usualmente son señalados. Por algo la iglesia no está creciendo. Tiene que ser culpa del pastor. Hay otras iglesias donde el pastor se para en el púlpito y señala a la iglesia y le dice: ustedes no están trabajando lo suficiente. Ustedes no están evangelizando. Esta iglesia tiene que crecer, pero ustedes tienen que trabajar. Y bueno, ahí está el debate. ¿De quién es la culpa? ¿Del pastor o de los miembros? Hola, mi nombre es José Díaz y bueno, tengo 15 años de experiencia de pastorado. Y yo fui tanto el recipiente como el dador de esta culpa. A veces pensaban que era mi falta de pasión o entrega al evangelismo, al discipulado, que causaba que la iglesia no creciera. A veces yo pensaba que era la falta de compromiso de parte de la iglesia, que era lo que estaba causando que la iglesia no creciera. Entonces, yo puedo hablar un poquito de esto. Y no vamos a hablar teología aquí. Bueno, quizás toquemos un poquito de teología. Pero el punto aquí es hablar cosas prácticas. ¿Qué es realmente lo que está pasando en la iglesia? ¿De quién es la culpa en tu iglesia si no está creciendo? Bueno, la Biblia dice que el crecimiento de la iglesia lo da Dios. Y Dios añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos, ¿verdad? Dios es el que da la fe para que el ser humano crea en Jesús y así es salvo, ¿verdad? Es Dios. Dios es el que hace esa obra de santificación, de redención, de transformación en el alma y el corazón de cada ser humano. Dios hace eso. Pero hablando prácticamente, dentro de las 4 paredes de la iglesia, ¿quién es responsable entonces del crecimiento? Bueno, la realidad es que el pastor es responsable de enseñar la Biblia. La función del pastor es enseñar, es darle las herramientas al pueblo que necesitan para que ellos crezcan espiritualmente, para que maduren en la fe. Pero muchas veces tenemos pastores orquestas. Maneja la banda de la iglesia, prepara los equipos de sonido, limpia los baños, organiza las sillas, dirige la adoración, predica, ora por las personas al final, va y sirve la comida que tienen para el tiempo de confraternidad. Hay pastores orquestas. Y no hay nada de malo que el pastor haga varias funciones en la iglesia si hay necesidad. Yo tuve que hacerlo también por mucho tiempo. Pero en realidad la función del pastor es una función de educar a la iglesia, discipular a la iglesia, administrar las cosas de la iglesia. Entonces, cuando el pastor no hace su función bien, puede afectar lo demás. Porque si la iglesia no aprende lo que es ser un discípulo de Cristo, cuáles son las funciones de un creyente, qué debe hacer un creyente, como por ejemplo ser testigo, predicar, hacer discípulos también. Entonces, esa persona no va a contribuir en el crecimiento de su iglesia local. Ahora, si el pastor enseña,
Y la iglesia ha aprendido lo que tiene que hacer para demostrar que es un creyente y no lo hace, bueno, pues entonces ya ahí la iglesia, los miembros, llevan cierta responsabilidad. Entonces, aquí, en esta pregunta es un poquito difícil buscar el ganador y el perdedor porque usualmente esto es un trabajo mutuo. Aquí no buscamos culpa, aquí buscamos solución. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no quiero culpar al pastor, yo no quiero culpar a la iglesia. Vamos a trabajar juntos. Aquí lo importante es saber cuál es la función que le corresponde a cada uno, para que entonces juntos podamos hacer el trabajo que nos corresponde a todos y así ver el fruto del trabajo nuestro dentro de la comunidad. Entonces, antes de señalar quién es culpable, vamos a hacernos algunas preguntas de reflexión. La primera pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿qué dice la Biblia sobre mi función? Mírate en el espejo y pregúntate, ¿qué dice la Biblia sobre mi función dentro de su iglesia? ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces, dependiendo de tu posición hoy día, puedes responder a esa pregunta. Si tú eres un pastor, pregúntate, ¿cuál es la función del pastor? Si tú eres un maestro, ¿cuál es la función del maestro? Si tú trabajas en evangelismo, ¿cuál es la función de la iglesia en cuanto al evangelismo? Si tú trabajas en alguna parte de la iglesia, ¿qué dice la Biblia sobre cómo debo conducirme como creyente? La Biblia no habla sobre las personas que tienen que dirigir ciertos ministerios en la iglesia. A veces nosotros somos los que inventamos, por así decir, diferentes departamentos y posiciones en la iglesia que no están en la Biblia, pero bueno, la tenemos. La tenemos. Pero entonces, ¿qué hago yo con esa función? ¿Cómo puedo yo usar principios bíblicos para yo hacer mi parte en ese departamento? ¿Trabaja en el departamento de los niños? Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre los niños? ¿Y qué dice la Biblia sobre el evangelismo? ¿Trabaja con los jóvenes? ¿Qué dice la Biblia sobre la juventud? ¿Cómo puedes usar eso para alcanzar jóvenes? ¿Qué dice la Biblia sobre los ancianos? ¿Estás a cargo de los ancianos, del ministerio de las personas que están en la tercera etapa de su vida? Entonces, ¿cómo puedo yo ministrarle a esas personas? La Biblia no habla de un equipo de limpieza de la iglesia, pero si yo soy parte del equipo de limpieza de la iglesia, ¿qué hago yo para que cuando entren las personas aquí a este lugar se sientan bien? Usted nunca ha entrado en un lugar donde usted entra y dice, wow, qué rico huele aquí. Qué organizado se ven las cosas. Mira cómo brilla ese piso. Mira cómo, wow, qué bien. Entonces, la Biblia no dice qué producto usar para limpiar el piso, pero si estás a cargo de eso, ¿qué estamos haciendo? Porque es que, tú sabes lo que sucede. Quizás esto suena un poco chistoso y hasta un poco sarcástico. Lo que pasa es que nosotros a veces perdemos el valor que tiene todo lo que nosotros hacemos para Dios. Y ese valor se pierde basado en lo que yo considero que es importante y no importante. Predicar, importante. Limpiar, no importante. Cantar, importante. Asistir en el parqueo, no importante. Pero la Biblia dice que todo lo que hacemos debemos hacerlo para Dios. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de servir dentro de las cuatro paredes de la iglesia local o fuera de las cuatro paredes de la iglesia local, si tenemos la oportunidad de hacer algo para las cosas de Dios,
hacerlo bien. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre mi función? Bueno, si soy miembro de la iglesia, si no estoy haciendo nada dentro de la iglesia, si no tengo un ministerio, si no, bueno, la Biblia tiene también muchas cosas, porque esas cosas aplica para todo el mundo, para el pastor, para el líder de adoración, para el que cocina, para el protemplo al final del servicio, cosas sencillas y esenciales, que tenemos que brillar para Cristo. Nuestra vida tiene que ser un reflejo de Dios sobre esta tierra. Entonces, no importa la función que tengamos, si nosotros donde estamos, trabajando, estudiando, comprando, viviendo, la gente nos ve, lo que ven es al diablo detrás de nosotros. No importa la función que nosotros tengamos. Nadie va a querer venir a la iglesia nuestra. Nadie va a querer escuchar el evangelio. Nadie va a querer escuchar un consejo bíblico de parte nuestra. Entonces, no es que el pastor no está haciendo su trabajo. Es que quizás yo no estoy haciendo mi trabajo. No es que quizás la iglesia no esté haciendo su trabajo, es que quizás yo no estoy haciendo mi trabajo. Dejemos de señalar y preguntémonos a nosotros mismos qué estamos haciendo nosotros. ¿Estoy haciendo lo que Dios me manda hacer a mí? Si yo sé cuál es mi trabajo, si yo sé cuál es mi función, si yo sé qué es lo que debo hacer, yo voy a poder ayudar a otros a entender esas cosas también. Y en vez de nosotros señalar y preguntarle quién es la culpa, mejor busquemos solución. Pero empecemos por casa, empecemos por nosotros mismos. Porque si todos nosotros estamos haciendo nuestra parte, el pastor, la iglesia, todos los miembros, si estamos cumpliendo con nuestra parte, entonces las cosas pueden cambiar. Así que no perdamos tanto tiempo buscando el culpable y mejor preguntémonos a nosotros mismos qué estoy haciendo yo para que las cosas cambien aquí. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy. Hasta la próxima.